Ejercicio 139. Determine si la siguiente función es continua en el punto señalado. Si es discontinua en el punto, diga qué tipo de discontinuidad tiene. Se da la función f de x igual a este cociente de polinomios, 2x a la 2 menos 5x más 3, sobre x menos 1. Es una función racional y debemos determinar si la función es continua o discontinua en x igual a 1. Una función f de x es continua en un punto A si y solo si se cumplen las siguientes tres condiciones. Primero, que f de A esté definida. Segundo, que el límite cuando x tiende a f de x exista. Y tercero, que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de A. Una función es discontinua en un punto A si no puede ser continua en ese punto. Aquí, para evitar la división por 0, x debe ser diferente de 1. Por lo tanto, no se cumple el primer criterio de continuidad de una función en un punto. Esto es, f de 1 no existe. Por lo tanto, f es discontinua en 1. Ahora determinemos qué tipo de discontinuidad tiene esta función en x igual a 1. Tres tipos de discontinuidad. Si f de x es discontinua en un punto x igual a, entonces f tiene una discontinuidad removible, f tiene una discontinuidad de salto, o f tiene una discontinuidad infinita. Una discontinuidad removible también se denomina discontinuidad de hueco, y la función presenta este tipo de discontinuidad si el límite cuando x tiende a de f de x existe. Tengamos presente que en nuestra función no se satisface el primer criterio, porque la función no existe en x igual a 1. Ahora miremos si podemos evaluar el límite. Esto es, el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Al evaluar el límite por sustitución directa, se obtiene 2 más 3 da 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Se obtiene pues la forma indeterminada 0 sobre 0, de tal modo que manipulando algebraicamente la función podemos hallar tanto en el numerador como en el denominador el factor causante de la indeterminación, que es de la forma x menos 1. Aquí en el denominador ya tenemos ese factor. Para hallar el mismo factor en el numerador, procedemos a factorizar este trinomio. Al factorizar el trinomio, vamos a encontrar dos factores, uno de los cuales debe de ser, por supuesto, x menos 1. Comenzamos con el proceso de factorizar ese trinomio multiplicándolo y dividiéndolo por el coeficiente de x a la 2. Esto es por 2. Efectuamos este producto y escribimos los resultados de forma adecuada para factorizar.
abrimos dos paréntesis a modo de factores. En la parte izquierda se escribe la raíz cuadrada del primer término, luego los signos, menos por más da menos, dieron dos signos iguales, se buscan dos números donde la suma sea 5 y el producto 6. El mayor de los números se escribe en el primer factor y el otro en el segundo. De este segundo factor podemos tomar factor común igual a 2. Cancelamos este 2 que multiplica con este que divide, de tal modo que la forma factorizada de este trinomio es 2x menos 3 que multiplica a x menos 1. Ahora, en el proceso de evaluación del límite podemos cancelar este factor con este y ese límite es equivalente al límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 3. Y por sustitución directa se obtiene que el límite es igual a 2 por 1 menos 3. Esto es igual a menos 1. Hemos mostrado pues que el límite existe. Entonces, esta función es discontinua en x igual a 1 porque f de 1 no existe, pero como el límite cuando x tiende a 1 de la función existe, se deduce que esta función tiene una discontinuidad removible. Que también se conoce como discontinuidad de hueco. Observemos la gráfica de la función, que es una línea recta de la que se excluye un punto, el punto de coordenadas 1 para x menos 1 para y. Pues esta función es la misma que la función f de x igual a 2x menos 3 con la condición de que x sea diferente de 1. Si evaluamos aquí f de 1 se obtiene 2 por 1 menos 3, menos 1, la coordenada y del punto. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.